El patrón que noto en cómo se reconstruyen los tejidos urbanos en América Latina siempre se remite al paradigma de la acupuntura urbana o de las nuevas centralidades relacionadas con grandes proyectos de infraestructura de transporte, pero también con proyectos de transporte alternativo como los que veo aquí en Guadalajara con respecto a bicicletas, peatones, pero también con la noción de reintegrar tejidos que han estado aislados o segregados dentro de la ciudad a la ciudad, o sea, abrir puertas para que la gente tenga acceso a los centros de comercio, a los centros laborales. Creo que es un paradigma que ha funcionado bien y por eso se lo ha adaptado en varios lugares. Es como un sistema de vórtices, entonces hay lo que genera este inicio, esta detonación, pero después ves cómo la gente empieza a abrir una tienda por aquí, un restaurante por acá, una cafetería, empiezan a pintar su fachada, empiezan a invertir en su espacio, porque de repente hay algo que los está vinculando, que está trayendo recursos, que está generando inversión, que está haciendo que el espacio valga la pena. Ahora hay un caso súper interesante en Sao Paulo con las escuelas públicas, y básicamente lo que están haciendo es lo mismo, como las bibliotecas parques funcionaron junto con el Metro Cable en Medellín como acupuntura urbana, lo que están haciendo en Sao Paulo es insertando escuelas públicas. Una diferencia clave, pero es que en Sao Paulo, porque la escala es tan enorme y tienen que construir algo así como 200 o más escuelas en muy poco tiempo, lo que hicieron es desarrollar con los arquitectos de la región un sistema de prefabricados que permita desplegar muchas bibliotecas simultáneamente, pero que a la vez permita variaciones a través del diseño. Entonces contratan a un montón de los arquitectos jóvenes más talentosos de Sao Paulo y quizá incluso de afuera para que hagan estas escuelas, que son en los barrios más periféricos, que también están siendo intercomunicados y se les está devolviendo un valor y empiezas a ver el mismo fenómeno. Lo mismo está ocurriendo con las favelas de Río de Janeiro, ahora que se vienen las Olimpiadas, que se viene el fútbol, el Mundial. El IRSA, que está aquí, que es esta iniciativa infraestructural y que a mí me parece fascinante porque es desde una perspectiva hiperpragmática y operativa que Sudamérica propone su integración continental. A lo que voy es que este proyecto no vino desde la política, no vino desde la ideología, vino específicamente desde una postura pragmática de cómo construimos carreteras, ferrovías, puertos, aduanas, etcétera, etcétera, que permitan que los bienes y la gente se muevan más rápidamente y que hagamos más intercambios interregionales y obviamente que hagamos más intercambios con el exterior. Lo que propone es superar los paradigmas de corredores vehiculares o de ejes de desarrollo, digamos, que se limitan a la infraestructura, aunque en el fondo eso es lo que está pasando igual, pero lo que proponen es esta división del continente suramericano en 10 ejes o nodos de desarrollo que de alguna manera funcionan como lo que dicen en inglés transects, como cortes que atraviesan ciertas materias primas, ciertas poblaciones, ciertos recursos, tanto humanos como naturales, que al IRSA le interesa desarrollar. Atacar el problema de la informalización desde la provisión de vivienda pública. Entonces no esperar a que ocurra, sino darle un soporte de antemano y meter el diseño de entrada, no después para generar la acupuntura, que es lo que hizo Aravena en Chile, por ejemplo, con Elemental, y que muchos países en América Latina están imitando como modelo de vivienda progresiva. El proyecto
proyecto social que estaba asociado con la industria extractiva en los años, digamos, 50, 60, en lugares como Judibana, que Felipe ha investigado muchísimo y sabía mucho de este proyecto social embutido en lo que les llaman el Company Town. En los 90 se encoge a la nada. Es decir, en los años 50 y 60 por lo menos se pensaba, vamos a extraer, va a haber gente, tiene que haber vivienda, tiene que haber una escuela, quizá un hospital. Era otra forma de pensar la extracción y la infraestructura. Lo que ocurre, y eso también tiene que ver con las expropiaciones y con la inestabilidad y la inseguridad de las inversiones extranjeras, es que las empresas empiezan a invertir lo mínimo necesario en nuestros países. Y eso se ve claramente en este patrón, por ejemplo, de la soya. O sea, ¿dónde pincho, cómo saco y hasta ahí llega mi inversión? Cero inversión social. Cero inversión en ciudad, cero inversión en paisaje, cero inversión en servicios sociales. Eso es súper triste y esto es definitivamente un fenómeno del capitalismo global y de las políticas del neoliberalismo de los 90. Entonces la pregunta que surge como suramericano es ¿por qué nos endeudamos tanto para construir infraestructura que beneficia a las compañías de extracción y a nadie más? Cuando en las ciudades, pueden verlas en todas en América Latina, necesitamos tantos recursos para tantas cosas. Entonces es un conflicto bastante difícil porque tenemos que integrarnos, pero no con fines meramente de extracción, porque a largo plazo esto nos va a dejar en una situación peor. Y obviamente este es el tipo de patrón que se ve en nuestra historia territorial. Las universidades juegan un papel pivotal. Cuando investigas estos proyectos, ahora me viene a la mente el otro, el del Metrocable en Caracas, con el Urban Think Tank. Cuando analizas estos proyectos te das cuenta de que siempre detrás hay talleres de investigación, mapeo, por ejemplo, y diseño en las facultades. Hablas con Echeverry en Medellín y te cuenta abiertamente que él estuvo pensando en la ciudad de Medellín con sus estudiantes durante 10 años o más, antes de tener la oportunidad, que siempre dices mi gran fortuna, de poder ejecutar proyectos que se hicieron como hipótesis dentro de las facultades de arquitectura. Es el caso de Echeverry, es el caso de Jorge Mario, también tiene vínculos muy profundos con la academia, es el caso del Elemental. Elemental salió casi que de la universidad en afiliación con el sector público, con el Ministerio de Vivienda, en fin. Son esos proyectos que se desarrollan en las facultades que de alguna manera logran canalizarse hacia alguien en el sector público o en el sector privado o en un híbrido que deciden ejecutarlo. Por ejemplo, hace poco estuve con Alfredo Brillenburg del Urban Think Tank y claro, él me contaba que hicieron este proyecto del Metrocable en la facultad. Imprimieron un libro y logró que alguien se lo entregue a Chávez. Y Chávez apoyó el proyecto. Entonces fue a través de esta capacidad de pensar en la universidad, encontrar un vínculo con quienes tienen la capacidad financiera de ejecutar estos proyectos, lo que ha permitido mejorar los tejidos y restaurarlos en toda América Latina. Y de cierta manera, todos esos proyectos y la investigación de esos proyectos inspiraron mucho el SAP, porque es lo mismo pero a mayor escala. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es con las facultades de América del Sur en vinculación con otras en el mundo, repensar estos nodos, pero no para dejarlos en un librito guardado en la biblioteca o en un anaquel o en un cajón, sino para ir y decir, UNASUR, señores presidentes, estas son unas posibilidades de desarrollo que creemos que son más sanas, mejor diseñadas, mejor pensadas. No como master plan continental, no, pero como esto que te decía, como estas microintervenciones viables que puedan comenzar a detonar una previsión de lo que puede ser el IRSA.